cambia si los colombianos se montan al avión con o sin esposas, si todo lo que hay hacia atrás es igual? El centro de migración no va a cambiar, la manera como los detienen no va a cambiar, la comida Camila, que se les da no va a cambiar. Yo creo que le quiten la esposa una hora o antes o después, sea cuando aterrice o cuando vayan a despegar, ¿cambia la dignidad de esas personas que están a punto de ser deportadas? Yo estoy de acuerdo contigo que es una cadena de cosas. Por eso decía, las esposas fue lo que vimos y nos impactó, pero si viéramos el centro de detención, yo creo que nos ponemos a llorar. Claro, pero si el centro de detención no va a cambiar, ni la cacería va a cambiar, semejante pelea diplomática es justificable en que se les quiten las esposas, no un mes antes, ni en el trato en el centro de reclusión, no, cuando se van a montar al avión antes del vuelo de regreso. También con el tema de la conversación, es que no solamente es la presión de las esposas, y no solamente es el show que ocurrió acá, sino el impacto que puede tener para la economía de Estados Unidos también, un trato de sacar masivamente migrantes, porque los granjeros incluso, y el sector de la construcción, trabajos que ningún estadounidense más o menos con condiciones de vida básicas resueltas está dispuesto a hacer. Entonces se pierden las cosechas, se pierde la capacidad de poder construir ciudades, avenidas, cualquier tema que esto implique, y eso va a ser una presión económica, porque por ejemplo los granjeros pueden decir, vamos a establecer unas formas en las cuales puedan ingresar. Claro, esta forma caótica por el hueco, lo que conocemos evidentemente no es la ideal, pero tampoco Trump, que además pues puede salir a decir lo que sea, pero si su economía empieza también y sus sectores lo empiezan a presionar, él tiene que darle un trato distinto y, digamos, de conversación y de construcción de acuerdos, porque tampoco le sirve la fuerza de trabajo real, la fuerza de trabajo, la que cosecha, la que lava los platos y demás, viene de acá también. Y eso es digamos que es algo que tiene que tener en cuenta también para poder estructurarse políticamente. Llegar a ese punto, pero un momentico, yo quería llegar a ese punto. Y es, una vez más, las formas. Ya le explico por qué. A Trump le va a salir caro esto más adelante, sin lugar a dudas. Es que las personas que construyen allá somos nosotros, los latinos, las personas que van a trabajar por trabajos que no están dispuestos a hacer los norteamericanos hoy. Eso más adelante va a tener unas implicaciones macroeconómicas para Estados Unidos. Y, o sea, alguien que entienda un poquito de macroeconomía va a decir, juepucha, el sector productivo, cómo se lo mueven desde la base allá, son los latinos. Eso va a tener unas implicaciones. Pero ¿se justificaba, Camila, que nosotros nos metiéramos en ese lío? Mire, y se lo digo, eso habla del talante del presidente Petro y de sus formas irresponsables con el país, y es usted a menos de 2 semanas, Camila, del único día en el que más se mueven las ventas del sector de las flores, por ejemplo. No, pues viene el Super Bowl con el aguacate. No, o sea, el aguacate, mire, las frutas son como el cuarto y quinto producto que más se exporta. El tercero son las flores. El 14 de febrero es un día en el año en el que llevan a cabo todas sus ventas. Y usted 15 días antes, atreverse a hacer semejante pendejada que sobraba, le hago una precisión. Y es... No, Camila, no van a quitarle las esposas a las personas cuando se suban al avión. Se las van a quitar en el aeropuerto del Dorado cuando los bajen, en Catam cuando los bajen. Pero durante el vuelo lo van a seguir haciendo. Eso fue lo que pasó en el cuarto vuelo con deportados, el comercial. Yo quiero decir que cambia. Yo creo que hubo una buena política, una estrategia, y voy a poner de ejemplo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, donde empieza a describir cuáles son los impactos para la economía norteamericana y en qué estados y en qué sectores. Eso sí empieza a alterar los intereses económicos y políticos en las regiones. Hay alcaldes de ciudades, por ejemplo en Newark, por ejemplo en Chicago, que han cambiado su percepción y están haciendo casi que un activismo en contra de la política de Trump, pero porque está pensado, es metódico, no es acelerado, no es a las 3 de la mañana. Entonces ese es el punto central, y yo creo que sí es importante que se unan los distintos países de América Latina para buscar las mejores estrategias y empezar a generar esa presión, porque además tampoco podemos, hablábamos de la economía de los Estados Unidos, pero ¿qué hubiese pasado si se materializaban las sanciones sobre Colombia? Eso hubiese sido un escándalo, porque tenemos una economía centrada en las relaciones con los Estados Unidos. No, pues Carlos, es que ni a Venezuela. Es que uno no puede cambiar de socio de la noche a la mañana. Uno no puede cambiar el socio de la noche a la mañana, menos cuando hay 2 factores que me parecen importantes. Uno, el presidente Petro prometió renegociar el TLC, y lo que ha hecho en materia del TLC es realmente unas modificaciones absolutamente cosméticas a uno de todos los capítulos, a uno de los 21, solo a uno, que a mi juicio muy malas las modificaciones, pero además que el presidente Petro, si uno mira el avance de las relaciones de los países de Sudamérica con China, es el que menos esfuerzos hace por diversificar la economía, y con esto no me malinterpreten, yo no quiero que nos metamos en el eje chino y nos volvamos como los chinos y comamos arroz, no, yo lo que quiero es que Colombia tenga una diversidad
diversidad de exportaciones, y en eso tampoco avanzamos. Entonces nos metemos a la guerra cuando vamos muy mal preparados o ni siquiera sin prepararnos en ningún momento.